Amigos, en esta mañana quería dirigirme a ustedes para desearles un feliz día y que Dios esté bendiciendo todos sus quehaceres, aunque estamos en encierro, ¿no?, por causa de la pandemia, pero aunque nuestro cuerpo, nuestra carne está encerrada en nuestra casa, pero nuestro espíritu, nuestra alma está libre para alabar al Señor y para estudiar la palabra de Dios. En esta mañana quiero orar para que Dios nos bendiga, ya que quiero compartir una palabra con ustedes. Y mi deseo es que esta palabra llegue a sus corazones, llegue a sus vidas y sea edificación para el crecimiento espiritual y así poder agradar al Señor. Así que les invito a que oremos por un momento. Señor y Padre, te damos gracias en este momento por la bendición que nos has concedido de estar con vida en esta mañana. Es verdad que amanecer, abrir nuestros ojos, levantarnos y ver la luz de un nuevo día es una bendición muy grande. Para mí es como decir que es un milagro que contemos con vida cada mañana. Y es en esta hora que estamos aprestos a escuchar tu palabra. Espero que tú nos hables de una manera muy especial, que tú bendigas a cada persona que me ve y que me escucha a través de este video. Señor, muchas gracias por cada persona, cada hombre, cada mujer, que en cualquier parte del país, de Colombia, o cualquier parte del mundo pueda ver este video, sea edificado, porque no voy a hablar mi palabra sino tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, pensando en lo que estamos viviendo, quiero decir con libertad que no hay cosa más preciosa que meditar en las cosas de Dios, porque es la que nos llena de confianza, es lo que nos llena de fe, es lo que nos llena de fortaleza. Y pensando en esto, ya que surgen una cantidad de preguntas, entre las cuales es: ¿por qué Dios permite esta pandemia? ¿Por qué Dios permite tantas cosas? Y vamos a mirar la palabra de Dios en esta mañana. Para ello le invito a que abramos nuestras Biblias en el Salmo, capítulo 16, versos 8 al 10. Y vamos a estar mirando o leyendo este pasaje y de allí partimos con el tema. Salmo capítulo 16, verso 8 al 10 dice así: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me detengo en este momento en el versículo 10. Y dice, claro, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto me da que pensar que Dios puede permitir cosas, o que se hagan cosas, o que sucedan cosas, como también puede impedir que se hagan cosas o que sucedan cosas. Qué bueno que mirando la palabra tenemos estas dos opciones desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva bíblica. Hoy quiero decir, y la tristeza es que la gente anda confundida. La gente anda preguntándose. Ejemplo, las personas dicen: ¿por qué Dios permite que yo esté enfermo?
¿Por qué Dios permite que una persona esté postrada en cama con un cáncer? ¿Por qué Dios permite tantas cosas en mi vida? ¿Por qué Dios permite? Y siempre está la pregunta, ¿por qué Dios permite tantas cosas? Un ejemplo que también podemos mirar fuera de nuestra vida personal es que podemos mirar los acontecimientos que a través de los medios de noticia escuchamos. Ejemplo, oímos que se incendió un bus en el cual iban más de 30 niños. Y en el incendio del bus mueren estos 30 niños. Y la gente se pregunta, ¿por qué Dios permite que 30 niños inocentes se quemen en un bus? O también que no es ajeno a nosotros este conocimiento hace más de 20 años. Una avalancha que fue causada por la erupción de un nevado del Ruiz. Y viene una avalancha a una ciudad llamada Armero. Y en ese acontecimiento mueren más de 20,000 personas. Y uno me pregunta, o el hombre se pregunta, ¿por qué Dios permite esto? ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando de lo presente, de lo que hemos vivido nosotros en nuestra edad, en nuestra era. ¿Por qué Dios permite que gente inocente, ante nuestros ojos, claro, aclaro esto, ante nuestros ojos, ante los ojos del hombre, parece injusto? Si vamos a los registros bíblicos, alguien me preguntaba en estos días, alguien me preguntaba, si Dios es tan bueno, ¿por qué en la Biblia se cuenta que en las guerras que tenía David, en las guerras que tenían los reyes de ese tiempo, habían tantas muertes y Dios lo permitía? Tantas tragedias que aún se mencionan en la Biblia, y el hombre no tiene respuestas, solamente tiene preguntas. Hoy quiero decir, basado en este comentario, el título de nuestro tema en esta mañana: ¿por qué Dios, siendo tan bueno, permite que sucedan cosas malas? Hablando de los registros bíblicos, encontramos a dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Dice la palabra en Génesis que Dios permitió que estas ciudades fueran reducidas a cenizas. La gente puede preguntarse, de hecho yo me lo pregunté alguna vez, ¿por qué Dios permitió que hubiera un diluvio universal y se destruyera toda una generación, todos los vivientes de la tierra, exceptuando solamente una familia, en total 8 personas? Noé, que fue el pregonero de un mensaje justo, él fue librado con 7 personas más, es decir, su familia. Y pudiéramos seguir hablando de cosas por el estilo, en lo que se habla,
Pero todas estas preguntas que vemos en la humanidad, que oímos en la humanidad, no tienen respuesta. Nada de respuesta en los hombres que no tienen conocimiento de las Escrituras, o sea, de la Biblia, que no tienen conocimiento de la fe en Cristo. Estas preguntas no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque al no tener conocimiento de las Escrituras, al no tener conocimiento de la fe en Cristo, el hombre, al no tener dicho conocimiento de Dios, no se siente ni culpable ni responsable de dichas cosas. El hombre no se siente culpable. Y todo porque está alejado de Dios. Todo porque está ajeno a los mandamientos de Dios. Ajeno a lo que es la voluntad de Dios. Cuando le hablamos al hombre que no conoce a Dios, que no conoce el Evangelio, cuando le hablamos decimos que ellos no son pecadores. Tengo gente en la familia, personas en la familia que me han hecho llorar. Porque cuando les hablo, se enojan. Porque cuando les hablo, me dicen, y usted no es nadie para que me juzgue. Pero todo esto es porque están alejados de Dios y no conocen las Escrituras. Son ajenos a lo que dice la Biblia. Si ellos leyeran la Biblia, encontrarían en Eclesiastés capítulo 7, verso 29, donde dice claramente: he aquí que solamente una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre perfecto, Dios hizo al hombre recto, pero ellos, los hombres, buscaron muchas perversiones. Ahí está la respuesta, el comienzo de una respuesta para el hombre. Ellos buscaron muchas perversiones. Al buscar perversiones, esto quiere decir que se corrompieron, su vida se volvió en una vida depravada. Como dice en Génesis capítulo 6, el hombre, su pensamiento es de continuo solamente el mal. Pero en su corazón, no sienten. ¿Y todo por qué? Porque perdió la esencia de la creación, perdió el sentido de la vida que Dios les había dado en su presencia. El hombre mismo, por sí mismo, quiso separarse de Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, verso 17, y dice: dijo Dios al hombre, de todo árbol que está plantado en el huerto podéis comer, pero hay un árbol que no debéis comer, y es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día de que de él comiere, ciertamente moriréis. El hombre desobedeció a Dios, se cumplió la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre se cumple, gloria sea su nombre. Hoy vemos que esa semilla de pecado fue transmitida a todos los hombres, y los hombres siguen pecando. Entonces, ¿qué podemos decir? Con el pecado del hombre, la ira de Dios se encendió. La ira de Dios se hizo sentir y se sigue haciendo sentir. Hoy quiero que vayamos
para corroborar lo que estoy diciendo sobre la ira de Dios y por qué. Vamos a Isaías, voy a leer en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Y miramos lo que dice la palabra. Isaías capítulo 1, versos 2 al 4. Dice la palabra: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su señor, a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Pero mira lo que dice: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Acaso el hombre, cuando fue creado, no tenía su mirada en Dios? ¿Acaso la mirada de Dios no estaba en la persona del hombre? Claro que sí. Pero dice la palabra aquí que los hombres se volvieron atrás. Sacó un pueblo de la esclavitud, y durante el recorrido, en su peregrinar por el desierto, fueron duros de cerviz, desobedecieron a Dios. Y como dice aquí, Dios los mira cargados de pecado. En su corazón no había sino maldad. ¿Y qué dice la palabra? Esto causó de que Dios diga, provocaron a ira a Dios. Y yo me pregunto, ¿cuál de nosotros no hemos sentido ira en la tierra? En nuestra casa, en medio de la sociedad, en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia. ¿Cuánto no hemos sentido ira? Y por causa de la ira, ¿cuántos han matado a su propia esposa? ¿Cuántos en medio de una ira han matado a sus propios padres? ¿Cuántos en medio de una ira no han hecho locuras? Han destruido. Gente que en medio de una ira han hecho cosas que le han hecho perder aún hasta la razón. Hoy es un tiempo para que reflexionemos. La escritura dice, aunque dice que el hombre es pecador, cargado de maldad, el hombre sigue disculpándose delante de Dios. El hombre sigue diciendo que no tiene nada que ver, porque no se siente malo, no se siente pecador. Todo el mundo dice creer en Dios. Uno encuentra la persona más mala que está diciendo, yo creo en Dios y yo no soy tan malo. Y sabe una cosa, la mayoría, cuando se les habla de estas cosas que suceden, hogares destruidos, sociedades destruidas, moralmente, la gente y el hombre en sí nunca dice que él es culpable, siempre busca la manera de culpar a otros, buscan la manera de culpar a los demás. Y lo que es peor, en la religión buscan culpar al que menos deben de culpar, y es al diablo.
Vamos a los religiosos, los llamados católicos. Andan a la defensiva, siempre diciendo que el diablo es el culpable de que los hogares se dañen, que el diablo es el culpable de que la mujer sea infiel, que el diablo es culpable que el hombre sea infiel, que el diablo es culpable de cualquier cosa que suceda. Pero quiero decirle que todo eso es mentira. Eso es mentira, porque la Biblia en ningún momento dice, en ninguna parte dice que el diablo sea culpable de lo que usted y yo hacemos, porque la culpa de lo que usted y yo hacemos es nuestro propio pecado, eso sí dice la Biblia. Hoy quiero decirles, y quiero decir en esta mañana, el diablo es limitado. No es sino que usted empiece a leer, por decirlo así, la biografía del diablo. En la Biblia está. Desde que el diablo pecó en el cielo y fue arrojado a la tierra, el diablo hace lo que Dios le permite hacer no más. Y si no, miren Job, capítulo 1, del verso 1 hasta el 12, lo que encontramos. Dice que una vez Satanás se presentó en medio de los hijos de Dios. Y se presentó en la misma presencia de Dios. Y le dijo, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice de pasear por la tierra, de rodear la tierra y pasearme por ella. Dios le habla de un hombre justo llamado Job. Y Dios, en su carácter, porque Dios es todopoderoso. Dios no es como nosotros que nos mantenemos evadiendo las responsabilidades. Nosotros es más fácil que vayamos a evadir nuestras responsabilidades de hacer alguna cosa. Dios encaró al diablo y le dio la oportunidad, le dice, el diablo vaya, permite que Job pierda la salud, que pierda sus bienes, a ver si no maldice contra ti. Y Dios le dijo, vaya, pero una cosa sí le digo, toca sus bienes, toque su salud, pero no toque su vida. ¿Qué vemos ahí? Que Dios permite lo que es su voluntad. Dios permite al diablo lo que Dios mismo le da permiso que haga el diablo. Él no pudo destruir la vida de Job porque Dios no se lo permitió. Y sabe una cosa, algo que me llama la atención. En Santiago capítulo 2, verso 19. Verso 19. Santiago capítulo 2, verso 19, dice la palabra. Hablándole al hombre. Dice, tú dices que crees en Dios. Bien haces. Sabes que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Y sabe una cosa, ¿por qué el diablo tiembla delante de Dios? Porque él sí reconoce que está en pecado. Él sí sabe que estuvo una vez en la presencia de Dios sirviendo, alabando y glorificando a Dios en su trono. Y un día fue arrojado aquí y él es consciente que le espera un juicio. Y él cuando ve la presencia de Dios cerca, tiembla porque sabe y conoce el juicio que se avecina para él. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú qué sientes cuando vas a pecar? ¿Qué sientes? El diablo tiembla delante de Dios.
Pero el hombre en su naturaleza pecaminosa peca y no se le da nada. Adultera, fornica, roba. Y si enumeramos todos los pecados no tendría tiempo para hacerlo. Pero en su corazón endurecido no siente nada. Pregunto, ¿por qué el hombre anda diciendo que el diablo es el malo y el hombre no? Y que el pecado del hombre es por culpa del diablo. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, el diablo no los obligó, solamente los tentó. El más tentó solamente a Eva. Y Eva cayó en sus artimañas de engaño y pecó, pero voluntariamente. ¿Acaso tú y yo no pecamos voluntariamente? Nadie viene a obligarte, el diablo no viene a decirte, tienes que pecar. No, solamente te presenta la tentación, porque el diablo está limitado. Desde el principio hasta hoy, el diablo está limitado para hacer daño. Y solamente el diablo hace lo que Dios le permite. Y si tú y yo le permitimos que nos tiente y caemos en sus tentaciones, es porque nosotros mismos lo queremos. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia, verso 12. Santiago capítulo 1 dice, cuando alguien no diga que es tentado de parte de Dios, sino que sabe el hombre que no es tentado de su propia naturaleza, de su propia concupiscencia, es tentado y seducido para hacer el mal. Pero no es el diablo. La Biblia aquí no me está diciendo que sea el diablo. Es de su corazón. El Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia, el Señor también dijo, no es lo que entra al hombre por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Es tiempo de reconocer. Es una verdad. Quiero compartir Romanos capítulo 3, verso 23. Yo creo que todos los creyentes, todos los hermanos que tienen sus Biblias, versículos que primeramente nos aprendemos para evangelizar. Y a veces pensamos más en evangelizar y aplicarlo a la gente que a nosotros mismos. Pero dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. De manera que, ¿qué excusa tenemos nosotros para decir somos culpables? Todos somos culpables. ¿Pero culpables de qué? Hoy estamos viviendo una situación lamentable. El estado donde la gente está confundida. La gente corre de aquí para allá. Unos encerrados. Pero no acuerdan de pedirle a Dios perdón. De decirle, Señor, ¿será que yo soy culpable? ¿Hasta dónde lo que está pasando? Muy poquito lo hacen. Y quiero decir algo. A veces es difícil que
en las mismas iglesias que se llaman cristianas haya un reconocimiento y una humillación delante de Dios para pedir perdón y o interceder por aquellas personas que necesitan este conocimiento de la responsabilidad del pecado. Es necesario que veamos por qué está pasando las cosas. Hay un juez, esto no es porque alguien se inventó el virus solamente, como dicen, y busquémosle soluciones. El mundo está buscando soluciones. Están afanados por inventarse la medicina para el virus, eso está muy bien. El mundo, estoy hablando del mundo, de los gobiernos, los presidentes de cada país están afanados en esto. La ciencia médica, están afanados por buscar la cura para tantos enfermos. ¿Y cuántos se han muerto? Y se han ido a la eternidad sin una salvación. Pero esto no es una casualidad. Esto no es porque se lo inventó la China o quién sabe quién o a dónde. No. Esto tiene un propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito? Que están cumpliendo las palabras del mismo Señor Jesucristo. Y si no, vamos a Mateo capítulo 24, verso 24, lo que dice la palabra. Mateo capítulo 24, verso 24, miremos lo que dice la palabra y nos daremos cuenta quién lo dijo y para cuándo lo dijo. Mateo capítulo 24. Dice la palabra, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero en los versos los versículos 3 en lo adelante, el mismo capítulo dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y miren lo que dice el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire, y oiré guerras y rumores de guerras. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, y terremotos en diferentes partes del mundo. Y todo esto será comienzo de dolores o principio de dolores. ¿Qué decimos? La gente está diciendo que esto fue porque lo provocaron, que porque esto... Pero demos gloria a Dios, iglesia del Señor, que me vea, que me escucha, sea hoy o cuando escuchen este video. Iglesia, no pensemos como piensa el mundo. Démosle gloria a Dios y pidámosle fortaleza, pidámosle que podamos salir de esto para decirle al mundo que Cristo está a la puerta. Va a venir para llamar al hombre para que dé cuenta por sus hechos. Todo dice la palabra que todo lo que se habla de guerra, pero cuando hablamos de guerra quiero aclarar lo siguiente. Nosotros dice aquí habrá pestes.
y habrá rumores de guerra. Ustedes que han escuchado, yo lo he escuchado. ¿Y sabe qué dicen? Yo lo he escuchado. Que esto es una guerra. Que esto es una guerra entre países. Una guerra silenciosa, sin balas, sin metralletas, sin fusiles. Pero es una guerra. Es rumores de guerra. Guerra que encubiertamente, simuladamente, pero se está dando. Hoy no solamente vemos en Mateo capítulo 24, vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 7, lo que dice la palabra. Segunda de carta del apóstol Pedro, capítulo 2, segunda carta, capítulo 2, versos 2 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versos 1 al 7. Dice la palabra. Mire lo que le espera. Mire lo que le sucedió al pueblo antiguo. Al pueblo que desobedeció a Dios. Y démonos cuenta que por la palabra aprendemos que esos juicios pasados no fueron ajenos a lo que o en el futuro. Mire lo que dice la palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre él en sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, mire lo que dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, así no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mira palabras de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Hoy, la iglesia, ¿cómo está? ¿Qué pensamos nosotros cuando vemos lo que está pasando afuera en la humanidad? Nosotros que tenemos el conocimiento, ¿cómo sería la vida de Noé cuando entró al arca y veía quizá por una ventana que el mundo se estaba hundiendo, que la generación, los vecinos y toda la gente se estaba hundiendo en las aguas? Pero ¿qué pensaba Lot cuando estaba a las puertas de Sodoma? Y cuando iba saliendo de Sodoma, ¿qué pensaría
cuando veía la ciudad ardiendo y sabía personas conocidas de él, que habían personas conocidas de él, que se estaban quemando. Iglesia que llama a la iglesia del Señor, ojalá esté hablando con personas y a personas de sana doctrina, que han entendido el verdadero evangelio y aceptan que Dios es soberano, que Dios ejecuta juicio sobre los rebeldes. Dice la palabra, porque si no perdonó a los que pecaron antiguamente, hoy tampoco va a perdonar a los que no se arrepienten. Así es la palabra de Dios. Hoy no estamos ajenos a esa palabra. No podemos decir esa palabra nos está cumpliendo. Dice, se levantarán falsos maestros, falsos profetas, que amadores de sí mismos, hombres avaros, dice que llenos de avaricia, harían mercadería con el evangelio. Hoy se está viendo esto. Y las iglesias cristianas critican a la iglesia católica. Muchos están criticando a la iglesia católica. Iglesias que son supuestos cristianos, supuestos evangélicos o supuestos pastores, que están haciendo el evangelio mercadería, donde por predicar, por hacer una campaña evangelística, cobran miles de pesos. Donde traen la gente con mentiras para decirle que si vienen a un culto van a ser prosperados, que si ofrendan van a ser prosperados, que si diezman van a ser prosperados. Esto no es mercadería. Y a esto no son los que dice el Señor que va a castigar. Esto es apostasía. Y yo les invito, para los que hacen esto y me están escuchando, es bueno que lo piensen y se arrepientan y pidan perdón al pueblo por lo que están haciendo. Porque ustedes no son exentos del juicio. Son los que hacen tales cosas. El evangelio no es para negocio, es para salvación. El apóstol Pablo dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación, pero en ninguna parte dice que es para negocio. No es para negocio, es para salvación. Hoy se está presentando esta situación porque es el cumplimiento del tiempo cuando Cristo viene a juzgar las naciones. Y no espero que dentro de la iglesia del Señor haya juicio para aquellas personas que están viviendo livianamente del evangelio o en el evangelio. Piénsalo por un momento. Tú que abriste una iglesia, que un día dijiste yo quiero ser pastor. Ojalá hubieras dicho, ojalá hayas dicho, voy a abrir un local y voy a predicar el evangelio para que muchos sean salvos. Pero ojalá no hayas dicho lo contrario, voy a hablar el evangelio para aprovecharme y ganar plata y llenarme los bolsillos. Hoy te invito a que reflexiones. ¿Por qué Dios permite entonces calamidades que sucedan
lo que dije al principio, que la gente muera en una avalancha, que la gente muera en un accidente de un bus, que la gente tenga un cáncer reducido a la cama 2, 4, 5 años, enfermedades terminales, porque Dios lo permite. Pero te hago una pregunta, que esa sería la mayor en esta mañana. Si Dios permite todas estas cosas, calamidades, enfermedades, tristezas, cualquiera que sea tu situación, pregúntate en esta mañana, porque Dios ha permitido que tú seas un pecador, que seas un destructor de la obra misma de Dios, que seas un depravado, y sin embargo Dios lo permite y no te ha castigado. ¿Por qué Dios está permitiendo que tú seas un adúltero? ¿Por qué Dios está permitiendo que tú seas un fornicario, que seas un hechicero, que seas un hombre malo? Que vivas. ¿Por qué permites que vivas para hacer el mal? ¿Por qué lo permite y no te ha matado? ¿Por qué no te has muerto? Pregúntale eso a Dios. Porque Dios, sea porque te arrepientas, o sea porque no te arrepientas, Dios va a pedirte cuenta. Y si no te arrepientes, vendrá juicio sobre ti. Hoy es tiempo de que reflexionemos. Isaías 1:9 me llama mucho la atención. 19, Isaías 1:9. Quiero leerlo en este momento. Isaías capítulo 1, verso 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado si Jehová de los ejércitos nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Cómo fue la destrucción de Gomorra? A fuego. ¿Cómo va a ser la destrucción de la humanidad que no arrepiente? Igual. Dice, si no nos hubiera dejado un resto pequeño. ¿De qué está hablando? De un pueblo que le teme a Dios, de un remanente, de un pueblo que se arrepintió y Dios ha preservado sus vidas y los está guardando. Y Dios dará la bendición y de hecho nos está bendiciendo. Aquí hay una palabra, si Jehová, y quisiera que lo volviéramos a leer, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma y Gomorra, llegáramos a ser destruidos por igual, sin excepción. Pero gloria a Dios que Dios está llamando a una iglesia al verdadero arrepentimiento. Dios está llamando a hombres y mujeres que se añadan a la iglesia para salvarlos el día del juicio. Y en ese juicio, aunque no sé ni el día ni la hora, pero lo que sí sé por las señales y las cosas que están sucediendo, está para llegar. Así que no podemos esperar. No podemos postergar esta decisión. Hoy te invito. Juan 3:16. Otro texto que todos lo saben de memoria. Hablo de las iglesias. Hablo de las iglesias. Juan 3:16. Donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una voz de esperanza, es un llamado para tener vida. Hoy la gente se está muriendo. ¿Cuántos se van a la eternidad? Estamos hablando que en Italia van más de 10,000, en España van más de 10,000.
En México van muchos y en el mundo entero muchos muertos por causa del virus. Pero la muerte física no es tan dolorosa como decir que van a tener una muerte eterna separados de Dios. ¿Qué preferimos? Como dijo alguien en estos días. Es mejor estar encerrados aquí en la casa y no muertos en la calle. Es mejor estar encerrados con vida y no muertos en la calle. Igual es con el llamado al arrepentimiento. La gente no quiere venir a la presencia del Señor porque tiene que privarse de deleites, de placeres. Pero ¿qué preferimos? Estar en la intimidad con Dios, como dice la palabra, encerrados en nuestro cuarto, aunque lo decimos de una manera figurativa, pero tiene sentido. La gente ahora quiere estar en la calle. La semana oí por las noticias, no sé si fue ayer, que cogieron presos a unas personas que iban deportivamente para un río a divertirse. Los cogió la policía y se los llevó para la cárcel. Porque no querían estar encerrados. No querían estar encerrados, pero tuvieron que irse para la cárcel. La gente igual, hoy, quiere estar divirtiéndose, hablando en lo espiritual, moral y espiritualmente. La gente quiere estar libre, una supuesta libertad que solamente complace nuestras emociones, nuestra carne, pero nuestro espíritu perece, nuestro corazón, nuestra alma, por la cual tenemos que dar cuenta a Dios, está pereciendo. ¿Qué es mejor? Estar quietos en temor al Señor o estar libres, expuestos a la condenación eterna. Es una buena pregunta. Hoy quiero decirles, el tiempo está cerca. Y no estemos mirando solamente la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hoy vemos haciendo mercadería. Hoy la Iglesia Católica anda en su idolatría, en sus agorerías, en sus hechicerías. Y por qué no decirlo, en su masonería. Porque ¿quién es el Papa? Sino destructor, como dice segunda de Pedro. Es uno de los más destructores de la iglesia del Señor. Y Dios le irá a pedir cuenta a él. Y si él me ve a través de este video, le digo también, tiene que arrepentirse. Si Dios le da oportunidad de arrepentirse. Quizás Dios en su misericordia le dará oportunidad de arrepentirse. Difícilmente será, porque sus riquezas no lo dejan. Y sus seguidores, como los sacerdotes católicos que profesan su fe, o sus enseñanzas, Nuevo de donde estoy transmitiendo, también es necesario que recapaciten y acepten la mentira que están enseñando, porque son destructores de la verdad. No estoy hablando nada por mí mismo, lo estoy diciendo lo que dice la palabra. Así que, Iglesia del Señor, me dirijo a ustedes. Que Dios, en su infinita misericordia, permita que salgamos vivitos de este tiempo de encierro, de este tiempo en que la pandemia del coronavirus está haciendo daño. Y nosotros como iglesia, igual que en Hechos de los Apóstoles, ellos estaban en un aposento alto, encerraditos, ayunando y gozándose.
Pero qué bueno que cuando vino la persecución, tuvieron que salir y hacer la obra que le había sido encomendada. Iglesia del Señor, los que llaman verdaderamente Iglesia del Señor, que predican el verdadero evangelio, no sigamos callando esta palabra. Si Dios nos da oportunidad, podamos salir y ser testigos en nuestra casa, en nuestro pueblo y hasta donde Dios nos permita llegar, para que toda la gente que está ignorando, que le falta este conocimiento, puedan decir confiadamente: ahora sí sé, porque Dios permite que sucedan cosas malas, porque yo soy pecador, porque yo merezco la muerte, porque yo merezco el infierno, porque yo merezco el castigo por no haber atendido a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, y no haber obedecido, y no haber guardado, no haberme guardado en santidad para Él. Yo soy culpable. Yo soy culpable por mi pecado. Esa es la respuesta que tenemos para ese interrogante que para muchos no tienen respuesta. Pero nosotros que tenemos el conocimiento de las Escrituras y el conocimiento de la fe en Cristo, podemos decir que esta es la respuesta, que la causa de por qué suceden los juicios sobre la tierra, las pestes y todo esto, es porque el hombre es pecador y ha provocado a ira al Santo Señor del universo. Quiero que oremos en esta mañana y pidámosle a Dios que Dios sea trayendo misericordia sobre la humanidad y fortaleza a la iglesia de Él. Señor, en esta mañana te damos gracias por este tiempo y esta oportunidad que me has concedido de compartir tu palabra. En el nombre de mi Señor Jesucristo, en esta hora, te pido que tú seas obrando de una manera muy especial. Que todos los que oigan esta palabra, el conocimiento de tu presencia, de tu gracia, de tu gloria, y que los interrogantes que han tenido hasta ahora tengan respuesta en tu palabra, que tengan respuesta en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy te pedí una bendición especial para tu iglesia. Te pido fortaleza para tu iglesia. No permitas que la ansiedad haga daño a las familias de tu iglesia, que por causa del encierro, Dios mío, no permitas que la ansiedad, o como decimos aquí en Colombia, el estrés, cause contiendas, desavenencias en las familias. Hoy, Dios mío, te pido que en tu misericordia nos ayude a perseverar hasta el fin. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito que si han entendido la palabra, envíen sus comentarios. Pueden decir